El desempleo subió un 6,3% en los últimos 3 meses. Los datos entregados por el INE dan cuenta de una crisis que estaría afectando principalmente al sector minero, con un menos 13%. Según la presidenta Michelle Bachelet, los datos reflejan las complejidades que enfrenta la economía y el ministro de Hacienda insistió en el crecimiento económico como una prioridad política, porque esto es noticia. Yo tengo familia y dependen de mí, así que hay que salir a buscar nomás. Yo tengo 66 años, estoy jubilada y no encuentro trabajo en ninguna parte. Fome porque cuando llegan las cuentas y no hay dinero, ahí uno se pone nervioso. El análisis de estos datos lo hacemos con Alejandro Urzúa, economista de la UNAV y consultora Open BBK. Muchas gracias, Alejandro, por estar junto a nosotros. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches, Gabriela. Durante esta semana también conocimos los datos de la Universidad de Chile, del Centro de Microdatos, que hablaba de un 9,4% para Santiago. Ahora, esta cifra es nacional, pero van en la misma línea. Lo principal aquí es que las cifras han ido en aumento. A ver, efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, lamentablemente las cifras de aumento en desempleo, como también lo habíamos hablado en espacios anteriores dentro de este mismo programa. Y esto deja en evidencia, ¿no es cierto?, que las modificaciones estructurales que está haciendo el gobierno a la larga también traen repercusiones en términos económicos y en términos, como consecuencia, lamentablemente, en términos de empleabilidad en lo social. Lo habíamos hablado con anterioridad, ¿no es cierto?, que cuando vemos, ¿no es cierto?, que se empiezan a cambiar las reglas del juego, la gente empieza, ¿no es cierto?, de alguna manera, los inversionistas, a esperar y ver, ¿no es cierto?, en qué va a quedar transformado todo este nuevo escenario, con el cual recién, posteriormente, volvemos a invertir. Y lamentablemente la inversión se transforma en un elemento crítico y fundamental para el crecimiento. Sin inversión no hay crecimiento, así de sencillo. Y de forma paralela, lo vimos también la otra vez cuando hablábamos también de los datos, ¿te acuerdas? Que del informe de política monetaria, sí, claro, cuando reajustamos el crecimiento, y el mismo presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hablaba de que había que ser, ¿no es cierto?, no me acuerdo muy bien el término, hablaba de una condescendencia, que no era ser condescendiente, echarle solamente la culpa a factores externos. Tenemos factores internos que de alguna manera están, ¿no es cierto?, afectando este crecimiento, y pasa por este elemento. Entonces, de pronto, cuando uno escucha, ¿no es cierto?, las declaraciones del ministro Valdés, tiende a ser inclusive hasta casi como incongruente. Estamos modificando una reforma laboral, tenemos una reforma tributaria empezando a implementarse con muchos errores, con mucho ribio, y, ¿no es cierto?, hablan de un año de productividad y que el foco está en el crecimiento, cuando vemos que efectivamente estas cosas van en camino oculto, en camino contrario. Alejandro, independiente de si uno puede estar a favor o en contra de esta reforma laboral que sabemos todavía no se promulga porque el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en cuanto a la titularidad sindical, es generar mayor incertidumbre, son plazos que se van extendiendo en que todavía no se aclaran cuáles van a ser las reglas del juego para las relaciones entre empleados y empleadores. Exacto, es muy importante recordarle a la gente que tenemos hoy día 3 grandes pilares fundamentales en los cuales, ¿no es cierto?, se cimentan las reglas del juego de la economía. Tenemos la reforma tributaria, que es cuántos son los impuestos que tiene que pagar una organización. Tenemos por otro lado ¿no es cierto?, la reforma, ¿no es cierto?, laboral, que más bien para mí casi pasa a ser una reforma sindical, en la cual ves cuál es la razón que va a tener, ¿no es cierto?, hoy día el empleador con sus trabajadores, y en tercer término, hoy día otro factor muy importante, ¿no es cierto?, este proceso de reforma constitucional, que no sabemos efectivamente qué va a pasar. Y esos elementos, ¿no es cierto?, a la larga están afectando en forma directa ¿no es cierto?, al crecimiento del país, y como consecuencia, al haber menor crecimiento, tenemos lamentablemente mayor desempleo. También lo vimos, ¿no es cierto?, fue noticia durante esta semana, cómo se fue incrementando nuevamente la tasa de morosidad que teníamos, ¿cierto?, los chilenos a través de un estudio que hace periódicamente la Universidad de San Sebastián, y demuestra, ¿cierto?, que efectivamente la economía está empezando a sentir ya en la economía real, en el bolsillo, lo que veíamos en la nota, ¿cierto?, cómo este elemento le empieza a afectar ya a la gente a pie, al ciudadano común y corriente. Revisemos la declaración que hace el ministro de Hacienda tratando de explicar lo que está ocurriendo durante estos meses con el aumento en las cifras del desempleo. Era sorprendente, como yo he dicho muchas veces, que el desempleo no aumentara nada con una economía creciendo poco, pero también era igual de sorprendente que aumentara demasiado o mucho con la economía totalmente expandiéndose. Claro, ahí el ministro aclara que cuando la economía no está creciendo a los niveles que se esperaban, era más o menos considerable que el desempleo aumentara los puntos que aumentó. Sí, bueno, yo tenía un profesor en el doctorado que decía que uno los números los puede, ¿no es cierto?, torturar hasta que hablen a tu favor. Yo me acuerdo que hace meses anteriores, cuando veíamos que la tasa del desempleo se mantenía acotada, ellos celebraban, ¿no es cierto?, el gobierno que, ¿no es cierto?, esto no afectaba, lo que estaba pasando en el crecimiento, esta desaceleración económica no estaba afectando al desempleo, y ahora que las cifras también
tan negativa. Entonces, claro, de un 5,9 a un 6,2, a un 6,3. Un 6,3, pero de todas maneras estamos viendo ya las primeras pautas, estamos viendo la verdad que la gente hay una sensación ambiente bastante enrarecida con respecto a la inversión. Y que la minería también sea uno de los sectores más afectados con un menos 13% en los últimos 3 meses, da cuenta también de que lo que está ocurriendo con el cobre a nivel internacional nos afecta directamente y el sueldo de Chile, como se le conoce a la extracción del cobre, finalmente ya no está rindiendo tantos frutos. Exacto, lo esperábamos, ¿no es cierto? Esperábamos que el ciclo del cobre, ¿no es cierto? Este ciclo de bonanza del cobre también tendiera a eliminarse. Hoy día lo estamos viendo y también como consecuencia tenemos muchos proyectos mineros que se iban a realizar y ¿no es cierto? Y con posterioridad de esta baja del precio del dólar, perdón, del cobre se empezó, ¿no es cierto?, a disminuir. Pero mi pregunta es también cuántos de estos proyectos, ¿no es cierto?, no solamente se modificaron por la baja del precio del dólar, del cobre, perdón, sino que también por las reformas, por este ruido que tenemos. Nunca hay que olvidar, y lo hemos dicho acá también en este espacio, Gabriela, que la economía es una ciencia social, por ende somos personas que somos consumidores, las cuales cuando las cosas está bien tenemos confianza y que somos consumidores que tenemos temores cuando vemos que empiezan a salir nubarrones en la economía. Estamos hablando de una economía que está creciendo en forma paupérrima, sobre, ¿no es cierto?, con suerte, en la vecindad del 1%. Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta que la verdad hay un discurso que está planteado hacia el crecimiento, pero la verdad lo que se está haciendo en realidad, en la práctica, no está apuntando hacia el crecimiento. Y ahí está la preocupación. Durante esta semana, cuando se conocieron los datos de la Universidad de Chile, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, dijo que el ajuste fiscal había influido en las cifras del desempleo y teníamos a un ministro de Hacienda diciendo que esto no había influido. ¿Los ajustes fiscales, de alguna manera u otra, pueden influir en las cifras de empleo? Es marginal, la verdad que nosotros tenemos que ver que prácticamente la proporcionalidad del crecimiento viene 80% empresa privada, 20% Estado, entonces sería también un tema marginal. Y la verdad que ahí se ve un poco también el nerviosismo que está al interior de la nueva mayoría del gobierno cuando empiezan de alguna manera, ¿no es cierto?, a salir voces disidentes dentro del mismo gabinete con respecto a la situación del empleo. Hay que ver también que cuando hablamos de desempleo, quizás, ¿no es cierto?, la condición también tenemos que hablar, y es muy importante, y muchas veces también se deja bajo el análisis el tema de la calidad de empleo, ¿no es cierto?, la condición del empleo también, mi nivel remuneracional como empleo, y, ¿no es cierto?, cuánta gente que deja de buscar empleo. Recuerden que la definición ¿no es cierto?, de una persona desempleada es aquella persona que, estando en edad para trabajar, busca trabajo y no lo encuentra. Pero cuando yo muchas veces como persona natural veo que la situación está mala, digo, ¿sabes qué más? Prefiero, no sé, empezar con emprendimiento, la idea que tenía guardada, a esperar que se reactive la economía para recién salir a buscar empleo. Entonces también son cifras que hay que ponerlas, ¿no es cierto?, en perspectiva y en lupa, o sea, hay que ver, ¿no es cierto?, qué condiciones. De hecho, hay un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago de enero de este año que también hablaba que un porcentaje bastante menor de la población trabajadora tenía jornada completa, ¿no es cierto?, y estamos también teniendo un detrimento importante muchas veces de los salarios. Para decir, algunas empresas lo que estaban haciendo, estaban acortando muchas veces jornada laboral para mantener puestos de trabajo. Y son elementos que también tenemos que considerar, que muchas veces cuando vemos estas cifras globales, ¿no es cierto?, como las plantea el ministro, son también, ¿no es cierto?, más bien tenues, pero el tema y lo importante es empezar a analizarlo en todo su contexto y ver que efectivamente pasemos también de las palabras a la acción para efectivamente reactivar una economía que verdaderamente viene lamentablemente alicaída. Es lo que esperamos todos, pues, Alejandro. Te agradecemos como siempre estar junto a nosotros, que esté muy bien. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos pausa y volvemos enseguida con más de esta noticia. Quédese. Cuento con profesionales para que mi pelo y mi maquillaje se vean increíbles. Y para mis pies, cuento